frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, mi familia, vamos de lleno a la palabra en este día. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela, a ver, quiero ver esa Biblia, quiero verla. Quiero ver esa Biblia. Ah, ok. Perfecto. Gloria a Dios. Repita conmigo: Señor, en esta mañana voy a abrir mis oídos espirituales para escuchar tu palabra. Voy a atender, no me voy a distraer, porque tú me vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo una serie de enseñanzas titulada, ¿cierto? Una hacia una vida abundante o una vida en abundancia, ¿cierto? Basados en la escritura que está en Juan. Vamos a ver vida en abundancia, Juan 10:10, y vamos a partir esta mañana releyendo, porque lo hemos leído varias veces, ¿cierto? Juan 10:10, que dice así, por favor: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿A qué vino Jesús? A que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Así que qué lindo, mi familia, es ver cómo el corazón de Dios y la disposición de Dios siempre ha sido positiva, muy buena. O sea, Él vino a este mundo con una intención muy buena, que es darnos vida. Quiere decir que nosotros, de una u otra manera, lo entendamos o no, lo creamos o no, no teníamos vida. Él vino a darnos vida. ¿A qué se refiere entonces? Él se refiere a la vida espiritual. Antes de tener a Jesús en nuestro corazón, nosotros no teníamos vida espiritual. Teníamos vida del alma, por supuesto. Estábamos vivitos y coleando, ¿cierto? Nos casábamos, nos dábamos en casamiento, hacíamos cumpleaños, fiestas, trabajábamos, hacíamos muchas cosas, pero no teníamos algo muy importante, que es la vida espiritual. Y dice la Escritura que Él vino a darnos vida. Y como dije las semanas anteriores, esa vida no es cualquier vida. Primero que todo, Él dice que es una vida en abundancia. No es poca, no es poca. ¿A cuántos de repente han sentido en el día a día como que la vida, como que están agotados, como que se les está yendo la vida? Algunos ya están más viejitos que otros, ¿ah? Están más cerca del terno de madera que otros. Como que la vida se ha ido, ¿ah? Se bromean ahí al fondo, ¿ah? Se están bromeando por allá. Bueno, qué lindo es que la vida espiritual es una vida diferente a la vida natural, aunque sin duda que impacta la vida natural. No quiere decir que cuando habla Cristo de la vida en abundancia y la vida espiritual, no quiere decir que todo el tiempo vamos a andar flotando en el aire y de una manera media mística. No, la vida en abundancia que Él vino a darnos en el Espíritu es totalmente práctica, es para el día a día. Es para poder relacionarnos con el mundo, interactuar de la mejor forma con este mundo, interactuar de la mejor manera entre nosotros, porque el problema, por ejemplo, los problemas de relaciones entre nosotros no es por el tema espiritual, generalmente son por problemas del alma, porque vemos distinto las cosas, algunos son más sentidos que otros, uno le da más importancia a las cosas que otros, para uno que te llamen por teléfono es de este porte y para otros es así, etcétera. Hay tanta diferencia, somos tan distintos, ¿sí o no? Que es tan difícil ponernos de acuerdo desde el punto de vista del alma. Mira el que tienes al lado, es tan diferente a ti. Mira, ¿sí o no? Gracias a Dios, dicen algunos. Gracias a Dios que es diferente. Algunos se hicieron así, medio asustados, muchachos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y nos vamos metiendo en esta verdad, aparece en ese mismo versículo, y quiero recordarlo, que Satanás, quien es nuestro enemigo y enemigo de Dios, dice que él
¿Quién es el ladrón? Viene a matar, a robar y a destruir. Esa es la pega del diablo: matar, robar y destruir. Bueno, en el orden correcto sería robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que él viene a robarnos? Claramente la vida de Dios, la vida espiritual que viene por nuestra relación con Dios, por las palabras de Dios. Cuando las palabras de Dios son nuestro alimento, son nuestra vida, Satanás va a intentar permanentemente robarnos eso. Cuando Satanás nos roba la vida espiritual, cuando Satanás nos roba la palabra de nuestro corazón, inmediatamente quedamos inhabilitados para el desarrollo de esa vida espiritual y comenzamos a lo cotidiano, a la vida del alma, a la vida del alma, a lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que tengo ganas de hacer, lo que no tengo ganas de hacer. Y todas esas cosas definitivamente terminan robándonos la gran vida que Dios quiere para nosotros. Fíjate que en estos días que tuve una para, yo le digo, sí, una detención, que Dios me detiene y me tira a la cama, de alguna manera Dios lo permite, me permite reflexionar y hacer muchas cosas. Claro, no me gusta mucho estar en cama, se los digo, me pongo medio mal genio, no me gusta estar metido en la cama, pero es bueno, a mí en lo personal me hace bien, porque me permite reflexionar, revisar algunos temas que Dios me ha querido hablar y que por el día a día uno de repente no le pone atención. Entonces, dentro de la vida, familia, de la vida que Dios nos dio, yo quiero en este día tocar el tercer punto, que se llama, ¿cómo se llama, Sammy? ¿El tercero? Una gran libertad. Una gran libertad. Pastor, ¿a qué se refiere con una gran libertad? Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nosotros éramos esclavos. No sé si usted lo sabía. Pero nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús, hasta ese minuto éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Dígale a su hermano, tú eras un esclavo del pecado. Sí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la libertad, fíjate, y aquí voy a tocar un tema muy importante y te voy a pedir mucha atención. Cuando nosotros comenzamos a tocar la vida abundante, la vida espiritual, y a la libertad a la cual Cristo nos llamó, tocamos un tema que es un tanto delicado. Porque cuando nosotros hablamos de libertad, y este mundo habla de libertad, y las personas hablan de libertad, tendemos a pensar que la libertad es hacer lo que nosotros queramos, cuando queramos, ¿cierto? Los niños hoy, los jóvenes, los adolescentes, piden más. ¿Qué piden? Libertad. ¿Han escuchado por ahí a los jóvenes, los niños, que quieren más libertad? Y ellos entienden que tener más libertad es que el papá o la mamá, quienes los cuidan, los dejen hacer más cosas que ellos hoy no les dejan hacer, ¿cierto? Y claman por libertad. Papá, tú no me dejas hacer nada. ¿Han escuchado eso por ahí? Papá, mamá, no me dejas hacer nada. Y los jóvenes claman por libertad. Vemos a mujeres en la sociedad clamando por libertad. Entonces quieren su espacio, ya quieren tener tiempo para ellas solamente y hacer lo que ellas quieran. Los hombres igual, quieren más libertad. Están luchando con el ambiente, con el sistema que de alguna manera los mantiene como medios oprimidos y sin libertad. Entonces quieren espacio, quieren salir con los amigos, quieren tiempo para ellos. Y el concepto de libertad ha sido un concepto que hoy día está muy fuerte en la sociedad. El mundo clama por libertad de pensamiento, el hombre clama por libertad sexual, ¿cierto? El ser humano quiere hacer lo que él quiere. Pero fíjate que lamentablemente la humanidad, incluso la iglesia en este último tiempo, ha demostrado que no ha entendido realmente lo que es la libertad. Y yo quiero en este día meternos un poco en este tema. ¿Por qué? Porque lo que nos roba la vida en abundancia de Cristo Jesús en nosotros, justamente también tiene que ver con no entender claramente a qué Cristo llama libertad.
Nosotros queremos libertad. ¿Cuántos creen que son libres en Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que son libres? Amén, bien. Pero vamos a meternos bien y aclarar lo que es libertad. Porque generalmente, queriendo ser libre, nos hacemos esclavos. Y por eso es tan importante verlo con la Escritura. Mira lo que dice Gálatas 5, del 13 al 14, dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Escritura dice: hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a libertad. ¿Ok? Cristo Jesús nos llamó a ser libres. Pero ahí hay algo muy importante que dice: solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto es muy importante y quiero contextualizar un poco, porque en la época donde el apóstol Pablo escribió esta carta, y se la escribió específicamente a la iglesia de los Gálatas, era una iglesia donde los judaizantes, ¿quiénes son los judaizantes? Eran judíos que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia cristiana y tratando de traer a la vida cristiana los ritos del judaísmo. O sea, el perfeccionamiento del ser humano para vida eterna a través del cumplimiento de la ley, de los ritos de la ley ritual. Sin embargo, el apóstol Pablo, enfrentándose con los judaizantes, ¿saben cómo le llamaban al apóstol Pablo? Un libertino. Para los judaizantes, Pablo era un libertino, un liberal, como lo queríamos entender nosotros hoy día en un concepto más cercano, un progresista, un tipo así libre, vamos, haga lo que usted. Pero Pablo estaba absolutamente en contra de eso. Fíjese, Pablo no era ningún progresista ni libertino. Él era un hombre que se guiaba por lo que Jesucristo había dicho y la palabra decía. Por un lado entonces estaban los judaizantes y por el otro lado estaban los libertinos, liberales, quienes decían: ya que fuimos de alguna manera, Cristo abolió la ley, decía un grupo, entonces ahora estamos en condición de hacer lo que nosotros queramos y sintamos. Y por el otro lado estaban los judaizantes, los cuales exigían un montón de ritos, de forma, para el comportamiento, para la forma de comer, etcétera, etcétera, un montón de normas. No tengo tiempo para meterme en todo eso, pero quiero explicarte que en ese minuto, cuando Pablo escribe la carta, estaban los dos extremos, los judaizantes y los libertinos. De ambos lados se tiraban con cañones para poder invalidar la posición, y Pablo en el medio. Por eso el apóstol Pablo dice: miren, nosotros fuimos llamados a libertad, somos libres en Cristo Jesús. Ya no tenemos que tomar la ley para cumplirla del punto de vista de que a través de ese ritual nosotros obtener vida eterna. La vida eterna a nosotros nos fue regalada. ¿A cuántos les fue regalada aquí la vida eterna? Sí. Con creer en Cristo Jesús, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un de vosotros, no es un don de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ok? Entonces, a libertad, vuelvo a repetir, a libertad fuimos llamados. Ahora, quiero decirte algo. Tal como hay adicción a las drogas, adicción al alcohol, a la pornografía, a la mentira, hay algunos que son adictos a la amargura. Son amargados profesionales. Amargados profesionales. Otros son profesionales de la maledicencia, que también es pecado. La amargura es pecado, la maledicencia es pecado, la pornografía es pecado, la mentira es pecado, y así un sinnúmero de actividades. Pero lamentablemente todas esas cosas para nosotros que hoy somos libres no son un derecho. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los seres humanos, incluso hijos de Dios, tendemos a relajarnos. Tendemos a relajarnos en nuestras conductas. Nunca en la Biblia,
nunca en la Biblia el llamado de Dios ha sido menos que los hijos de Dios vivamos en santidad. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Vuelvo a repetir, nunca el llamado de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de nuestro Dios en la Escritura ha sido menos que sus hijos vivan en este mundo en santidad. ¿Cuántos lo están viendo eso? ¿Cuántos lo creen? Me alegra que lo crea. Pero fíjese, cuando los jóvenes y los adultos pedimos libertad, lamentablemente tendemos a pensar que esa libertad nos va a permitir agradar a Dios. Pero lo que normalmente sucede es que la libertad en nuestra carne no nos lleva al servicio de Dios, sino que la libertad en nuestra carne nos lleva ¿a qué? A pecar. ¿Cuántos son libres de leer las Escrituras aquí? ¿Cuántos no la leen permanentemente? No levante la mano, muchachos. ¿Cuántos saben que tienen libertad de orar? Fueron libres para orar al Padre. Dios los hizo libres. Él vino aquí, nos conectó con Él directamente, un hotline directo. Usted marca aquí 1, 2, 3, 4 cielo, pum, directamente con el Padre. Pero ¿cuántos no oran siendo libres? ¿Por qué digo esto, familia? Porque la libertad no es hacer lo que nosotros queramos. Eso nos roba la vida abundante de Dios. ¿Lo estamos viendo? Vuelvo a decir algo que es muy importante. Nunca el deseo de Dios y el anhelo del corazón de Dios ha sido menos que la santidad en la vida cristiana. Y comportamientos liberales nuestros traen consigo una apertura de una puerta que si nosotros no buscamos la dirección de Dios, por ahí se mete el enemigo. ¿Cuántos tienen algún pecado regalón aquí? Se ríen nomás. Se ríe, muchacho. La Escritura, léelo por favor de nuevo, negrito. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde que Dios nos llamó y nos hace libres del pecado, que es esa tendencia, nos corta la unión que existía entre el espíritu y nuestra carne. Y hoy tenemos la opción de decidir. Desde ese día Dios ha esperado y está esperando que nuestra vida, nuestro comportamiento sea digno de Cristo Jesús. Y para eso Dios nos llama a apartarnos para Él. Y apartarse, la Biblia cuando habla de apartado, es una vida diferente. ¿Lo estamos viendo? Una vida diferente. No estoy hablando de que nos vamos a ir todos a un monasterio y nos vamos a dedicarnos a plantar el campo y ya todos vamos a vivir de las hortalizas, todos juntos y con unas vaquitas, hermano, vámonos a una comunidad juntos. No necesariamente, aunque pudiera ser, pero no necesariamente eso, sino que Dios nos puso en este mundo para hacer luz de este mundo. ¿Y cómo vamos a hacer luz? ¿Y cómo vamos a salar este mundo si nuestro comportamiento, nuestra vida no es óptima de acuerdo al llamamiento que Él nos hizo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Y por qué Dios puso esto en mi corazón? Para que revisemos cómo está nuestro comportamiento. Amén. Amén. Juan 8:34, ya lo vimos, sí. Léelo, por favor. Mira. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mira, familia, ahí dice claramente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Mira, nosotros queriendo ser libres, porque Cristo nos llamó a libertad, cuando comenzamos y volvemos a algún hábito pecaminoso, cuando retornamos hacia algún hábito pecaminoso en nuestra vida,
de ser libres, venimos nuevamente a ser esclavos. Y lo más tremendo, que luchando más por libertad, queriendo tener más libertad, más esclavos nos volvemos del pecado. Y queriendo salir después, muchos después quieren salir del pecado y no pueden, porque vuelven a ser esclavos del pecado. Deme usted ejemplos de pecado. ¿Qué se le viene a la mente? Vamos. No me diga que no se le ocurre ninguno. Desobediencia. Mentir. Comer mucho, eso. Robar. ¿Qué más? Enojarse, airarse sin arreglar eso. Maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Hablar, murmurar, eso. ¿Qué más? La envidia. La envidia nunca es buena. Mata el alma y la envenena. La venganza también. La envidia sana, dicen por ahí, muchachos. Los celos, el orgullo, el sexo no es pecado. La fornicación y el adulterio es pecado. La lujuria, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los vicios. ¿Qué vicios, por ejemplo? El cigarro, el alcohol. ¿Qué otro vicio hay? Las drogas, la televisión, las comedias. Las comedias, el teléfono, la internet puede ser un vicio, pudiera llegar a ser un vicio. Facebook pudiera llegar a ser un vicio, sí. El trabajo pudiera ser un vicio, sí. Los juegos de azar pueden ser. Mira, qué manera, tan experimentados. Mira. Mi familia querida, de cierto, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Por eso el versículo siguiente dice así, mira. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir, familia? Nosotros no hemos bien entendido lo que es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es sujetarnos a Cristo. ¿Usted cree que cuando Cristo vino a hacerlo libre es dejarlo suelto? No, cuando Él nos hace libre, Él nos liberta del pecado. El pecado, Satanás era dueño nuestro. Éramos doulos del pecado. Pero cuando Él viene y paga por nosotros a precio de sangre, Él es nuestro dueño. Por lo tanto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que cuando nosotros volvemos a prácticas pecaminosas en nuestra vida, volvemos a ser esclavos del jefe anterior. ¿Lo estamos viendo? Y eso tiene consecuencias. Sí o sí tiene consecuencias. Volvamos otra vez a Gálatas. Léelo de nuevo, negro, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando la Biblia dice, mira, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, quiere decir que hay ciertos deseos en nuestra carne que siempre están. Antes de Cristo, nosotros teníamos ciertos deseos de pecar, ciertos deseos. Pero cuando Cristo viene, esos deseos en la carne siguen existiendo, ¿sí o no? Son los mismos. ¿Qué sucede? Lo que nosotros tenemos que hacer es no darle lugar, espacio, para que esas cosas se desarrollen en nosotros. Por ejemplo, el que era bueno para empinar el codo antes de Cristo, ¿usted me entiende?
no puede generarse espacios para otra vez que esa debilidad en su carne, no puede generar espacios para que eso otra vez abofetee su vida y vuelva a ser esclavo. El que era mentirosa o mentiroso antes de Cristo, y muy mentirosín, así con la ñata, no puede otra vez generar espacios y comenzar a tener esos comportamientos de mentiritas blancas, por ejemplo, porque otra vez se hace esclavo del pecado. ¿Ok? ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Porque lo que tendemos a pensar nosotros los cristianos es que cuando fuimos libres del pecado ya no hay nada más que hacer, ya estamos listos, se acabó el tema, de aquí para el cielo. Es más, algunos usan la gracia de Dios como pretexto para pecar. Hay alguno que una vez me dijo: pastor, yo antes de pecar le pedía perdón al Señor. ¿Cómo será de cara dura, muchacho? Señor, te pido perdón por lo que voy a hacer ahora. Eso sí que es aberrante. Fíjese, nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados a libertad, pero llamados a libertad para ahora hacernos esclavos de Cristo y vivir una vida santa, apartada, diferente, que en este mundo se note la diferencia. Qué terrible es que algunos no noten la diferencia en un cristiano, ni en su forma de hablar, ni en su comportamiento. Yo no estoy hablando ni de peinados, ni de falda, ni de Biblia grande debajo del brazo. Estoy hablando de una forma de vida diferente, que se note, que donde tú estés se note y dejes huella, y que todos los que vean a este cristianito se den cuenta que es distinto. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Amén. Para eso Cristo te salvó, ¿sabes? Para ser luz de este mundo. Cuando nosotros abrimos espacio a la carne, ¿sabe lo que sucede, familia? Nosotros abofeteamos el sacrificio de Jesucristo. Nosotros deshonramos el nombre de Jesús. Yo sé que conscientemente, y cuando conversamos, y sobre todo cuando escuchas un sermón de este tipo, tú dices: no, yo no quiero deshonrar el nombre de Cristo. Pero muchas veces lo hacemos. Y por eso Dios nos tiene que recordar a qué Cristo nos llamó. Amén. A una vida santa, apartada, diferente. No santurrones. Aló. Pero tampoco, yo alguna vez escuché, y te lo voy a decir, alguna vez escuché: no, lo que pasa es que la gente tiene que saber que yo soy así, yo soy transparente, yo soy así donde quiera que voy, yo hablo así porque soy transparente, soy honesto. Y creen que la honestidad nos hace válido el mal comportamiento en nuestra vida, y no es así. Nosotros, las cosas terrenales, y la Biblia es clarísima en decir las cosas que nosotros no debieran ni nombrarse. Hay cosas que dentro de la iglesia de Cristo Jesús no debieran ni siquiera nombrarse. ¿Cuáles son? ¿Qué cree usted? No, entre los hijos de Dios no debieran ni nombrarse. Murmuración, pecados visibles, adulterios, los pecados visibles, homicidios, mentiras. Hay cosas que dice aquí la Escritura que no debieran ni siquiera nombrarse entre los hijos del Señor, porque hemos sido llamados a ser una iglesia santa. ¿Cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? Una iglesia pura, santa, sin mancha y sin... Vamos tirándonos, hermana, al tiro. Cristo viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Por eso quiero desafiarte a que tú examines tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Amén. Les voy a dar una cifra estadística. Miren, una estadística. Miren esta estadística. Más del 90% de los hombres
mientras se bañan, piensan en sexo. Hermanas, miren para el lado. Más del 90%, y esto es una estadística secular. Y cuando me ha tocado conversar con algunos hombres, uno se da cuenta dónde tienen puesto el corazón. ¿Ah? Fíjese, yo les estoy diciendo cosas porque la iglesia del Señor debe ser diferente, distinta, apartada para Cristo Jesús. Apartada. Hoy somos libres. ¿Sabes para qué, familia? ¿Para qué Dios nos hizo libres? Para que pudiéramos decidir por Él. ¿Sabes para qué Cristo te hizo libre? Para que tú hoy, en plena conciencia, puedas decidir por Él. En el Antiguo Testamento, bueno, ya lo voy a referir, pero mira, vamos por favor a Primera de Pedro 2:16. Dice, mira lo que dice Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, fíjate, ahí nos está diciendo, nosotros somos libres, tenemos que vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer, ¿qué? Lo malo. Entre nosotros no debiera ni nombrarse lo malo. No debiéramos estar tratando temas de la maldad en nosotros, sino que cada uno debiera estar sujetando su vida para honrar a Cristo Jesús con su vida. ¿Ves? Por eso el apóstol Pedro también lo expresa, lo dice Pablo y también lo dice el apóstol Pedro. Mira este versículo en 2 de Pedro 2:18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algún porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está. Ayúdanos, Jesús. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí está hablando en el contexto de los falsos profetas y maestros, pero está hablando de cómo engañan los maestros, cómo engañan los falsos profetas. Hay iglesias donde incluso les predican de libertad y los dejan hacer lo que quieran. Aquí no va a ser así. Aquí no va a ser así. Es más, y yo quiero decírtelo con cariñosamente, con mucho amor, con ternura. Si se generan comportamientos de este tipo, vamos a tener que sacarlo de aquí. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. No es que lo desechamos como hermanos, no, vamos a orar por él, lo vamos a llamar, todo eso. Pero en la iglesia del Señor no podemos permitir nada. Y fíjate, yo no estoy hablando de algo que esté sucediendo, ¿ah? Yo no estoy dando este sermón porque la iglesia está desordenada, no estoy dando este sermón por eso. No es así, de hecho. Pero yo no quiero, y por eso el Señor puso esto en mi corazón, para advertirnos que nosotros fuimos llamados a una vida santa, diferente, apartada. Distinto en lo que vemos, distinto en lo que tomamos, distinto en cómo vivimos, distinto en qué gastamos el dinero, distinto en qué usamos el tiempo. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Y yo no te estoy hablando de religión, fíjate. No te estoy dando aquí un patrón religioso de comportamiento. Te estoy diciendo que con toda la libertad que tú tienes, tú decidas hacer la voluntad de Cristo Jesús. Amén. ¿Lo está entendiendo? Aquí yo no te estoy diciendo, hermana, píntese así, no se vista así, hermano, haga esto. No te ando aquí mandungueando y diciendo, aquí está el patrón de comportamiento y los quiero el próximo domingo a todos con corbata aquí, y los hermanos de eterno y las hermanas con la falda hasta los tobillos. Aquí yo no estoy dando normas de comportamiento,
porque hemos sido llamados a libertad. Pero sí estoy diciéndote, revisa delante de Dios tu comportamiento. Cómo te vistes, cómo comes, cómo gastas tu vida, cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tu dinero. Porque a santidad también fuiste llamado. Amén. ¿A cuántos Dios le está hablando? Amén. Por eso fíjate, ¿cómo es que los falsos maestros engañan mucho a los cristianos? Porque aquí le está hablando de falsos maestros que engañan a cristianos. Dice, les prometen, ¿qué les prometen? Mira, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Y seguimos, por favor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pongamos atención. Dice aquí, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo se salieron del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, de las cosas que salieron, son... y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Lo está viendo, iglesia? Esa es la condición que llega a alguien que por el conocimiento de Dios se apartó. Cuando se vuelve a enredar en esas mismas cosas, su estado postrero va a ser peor que el primero. ¿Cuántos quieren estar peor que antes? Amén, dijo alguno por ahí. La Biblia es clara, Dios nos advierte. Y fíjate, y esto no es la campaña del terror de Dios. Dios nos ama tanto que por eso también nos tiene que disciplinar para que no caigamos en lo que estábamos antes. Amén. Sigamos, mira, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, santo, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo no tengo que ser duro, para referirme a estos conceptos. Yo no tengo que gritarle fuerte. La Biblia habla tan claro. ¿Cómo es posible que alguien, por el conocimiento de Dios, por haber conocido algo del Evangelio, se aparte del pecado y después, entendiendo que ahora es libre, use la libertad para volver al pecado? Eso no es inconcebible. Y después, cuando esta persona vuelve al pecado, su estado va a ser peor que antes. Ahora dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que hay algunas personas que aparentemente salieron de ser puercos. Mira, aparentemente dejaron de ser puercos, pero en algún momento volvieron a mostrar lo que siempre han sido. Fíjate, lo mismo. Usa dos cosas muy fuertes. ¿Cómo le llama a esas personas? Hace una analogía con los perros y con los cerdos. El perro pudo tener un comportamiento de humano, pero volvió otra vez a su instinto natural en su carne. En la iglesia de Cristo no debiera ser así. Nosotros fuimos llamados a libertad para tener una vida diferente, para mostrar a Cristo Jesús en nuestra vida, y que cuando nosotros abramos nuestra boca y prediquemos de Cristo Jesús, la gente pueda ver algo congruente entre lo que yo digo y vivo. Amén. Mira lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que defiende una vida libre y hacer lo que él o ella quiera, el que defiende con todo, con puño, garra, con dientes, su libertad, y esa libertad la usa para pecar, esa persona niega a Cristo Jesús en su vida. Y lo más probable, familia, es que no sea hija de Dios y no sea un hijo de Dios. Lo más probable es que nunca haya sido un hijo de Dios. Por eso también la Biblia habla de que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Hay personas en las iglesias que nunca han conocido a Cristo Jesús. La pregunta, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? Si tú lo conoces, tu vida debe mostrarlo. Amén. Porque Dios nos llamó a eso. Ser cristiano, entonces, ser un hijo de Dios en este mundo, es proveer para el Espíritu, es crecer en Cristo Jesús todo el tiempo y cada vez mejor en Cristo Jesús, siendo luz de este mundo. Por eso en Romanos dice, el 13-14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué tienes que hacer como hijo de Dios? Vestidos ¿de qué? Del Señor Jesucristo, de la vida espiritual. Pero también dice, no proveas para los... ¿Cuántos tienen deseos pecaminosos aquí? Sea honesto, ¿cuántos tienen deseos pecaminosos? Si no, se le va a cortar la mano en el aire, no se preocupe. ¡Chum! Va a pasar. Lo que usted entonces tiene que hacer es no proveer para esos deseos. Todos tenemos deseos pecaminosos. No hay ni uno sobre este planeta que no los tenga. Todos los tenemos. Pero tenemos que hacer morir lo terrenal, no proveer espacio, no darle espacio a eso. Porque cuando eso le da espacio, eso nos va a hacer caer. Mira lo que dice Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjate, si ni Cristo mismo se agradó a sí mismo, fíjate, Jesús no se agradó a sí mismo. Nada de lo que Él hizo tenía relación con su propio agrado, sino que todo lo que Él hacía era para agradar al Padre. Así nosotros tenemos que tomar un rumbo, familia, definitivamente como iglesia, de dejar de buscar nuestro agrado y empezar a agradar al Señor. Amén. ¿A cuántos el Señor les ha salvado aquí? ¿Cuántos son salvos por la gracia de Dios? Usted tiene que tomar el camino de empezar a agradar a Dios con su vida. Ya no seguir tratando de buscar su propio agrado. Todos, mire, a todos nos gustan muchas cosas. Los deseos son múltiples, son tan variados. A algunas les gusta ir al cine, a otras les gusta ir a comer, a otras les gusta dormir. ¿A cuántas les gusta dormir? Uy, así hacían atrás. Les gusta dormir, a otros les gusta pasear, ¿cierto? Hay muchos placeres en este mundo y no es que tú no vayas a sentir nunca más un placer, sino que tú tienes que tener cuidado porque muchos de esos placeres que están ahí latentes en ti son los que, en esa aparente libertad de tomarlos, son los que te engañan y te hacen apartarte de Dios. Pastor, ¿y cómo el deseo de viajar va a hacerme apartar de Dios? Sí puede. Hay personas, y yo era uno de esos, que mi mente la tenía, gastaba pero no sé cuántas horas viajando y mirando la Turistel. Vamos mirando Turistel con calculadora en mano, sacando cuentas cuánto me demoraba en ir para allá y después cuánto me demoraba en ir para acá y cuántos kilómetros son de aquí y la benzina y cuánto en alimentación. Yo ya tenía planificadas las próximas 10 vacaciones para adelante casi, en vez de tener ese tiempo para buscar al Señor.
Lo mismo las comedias. ¿Aló? ¿Sabía usted que dentro de las catalogaciones de violencia, estuve leyendo un estudio que las comedias están catalogadas como las más violentas? Claro, usted no ve sangre y cabezas cortadas como en los de ciencia ficción, pero el trato de los problemas, las situaciones que se viven, el maltrato familiar, las palabrotas, la humillación, está dentro de las más violentas. Imagínense. Volvamos a 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 7:22, dice: Porque por él que en el Señor fue llamado siendo esclavo. No. Porque el que en el Señor... Ahí está. Démosle un aplauso. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Yo quiero contarte y para terminar, quiénes son los libertos. Los libertos, familia, eran las personas que en un minuto eran esclavas, pero por decisión de sus amos, un día ese esclavo llegó a ser libre. Y siendo libre, ese esclavo decidió seguir siendo esclavo de ese amo. A esas personas se les llama libertos. Una persona que fue esclavo, el amo lo hizo libre, pero él por decisión personal quiso seguir siendo siervo esclavo de ese amo. Nosotros como hijos de Dios somos libertos. Debiéramos serlo. Nosotros hoy somos libres. Pero con esa libertad, tú tienes que tomar esa libertad y hoy ponerla a los pies del Señor y decidir ser esclavo de Jesucristo. A eso fuimos llamados. ¿Sabías tú que somos hijos de Dios? Somos hijos, somos esclavos que Él nos libertó para hacernos hijos. Pero ahora en esa posición tú optas por humillar tu vida y entregar tu vida para siempre a Jesucristo. Y que tu vida sea un ejemplo, un reposo del Espíritu Santo de Dios y que eso impacte, amén. Cristo nos sacó entonces del pecado, y con esto termino, para que ya no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos al Señor. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.